En los tiempos de Jesús había siempre un sumo sacerdote. En este caso, el sumo sacerdote era Caifás. Caifás era uno de los principales sacerdotes, era el sumo sacerdote, pero no solamente era el sumo sacerdote, sino que era uno de los que incitaba para que arrestasen a Jesús, pero no solamente para que lo arrestaran, sino que también lo mataran. El sumo sacerdote era la suprema autoridad espiritual, incluso política, en aquel entonces. Sí, estaba el rey Herodes, el emperador, Pilatos, pero como el sumo sacerdote era el encargado del templo y de la principal figura espiritual, ¿sí? La principal figura espiritual del pueblo judío, de Judá, del pueblo de Israel, era uno de los principales, aún siendo la principal figura espiritual, era uno de los principales que quería darle muerte a Jesús. Llegaron con los alguaciles, llegaron con los soldados, llegaron para arrestar a Jesús ahí en el huerto. Lo arrestaron, lo ataron y lo llevaron a Anás. ¿Quién era Anás? Anás era el suegro de Caifás, quien fue sumo sacerdote. El ser sumo sacerdote era de por vida, pero como que Caifás ya había tomado posesión del sacerdocio, de ser sumo sacerdote, pero Anás, aunque ya no era sumo sacerdote, era el suegro, pero ya no era sumo sacerdote, y eso era de descendencia en descendencia, ¿no? Que se transmitía esa autoridad espiritual. Anás era el suegro, ya no era sumo sacerdote, pero como fue sumo sacerdote tenía mucha autoridad todavía. Era una persona muy respetable dentro de la sociedad. Llevaron a Jesús, lo arrestaron. Hermanos, a Jesús lo ataron. Lo ataron y lo llevaron hacia Anás. Hacia Anás. Luego, miramos que Jesús, en el versículo 15, tiene otras compañías que se le acercaron. Versículo 15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. No se sabe qué otro discípulo es. No se sabe cuál es el nombre de este otro discípulo. Algunos dicen que es el mismo Juan. Otros dicen José de Arimatea, que le seguía a Jesús secretamente. O quizás Nicodemo. No se sabe quién es este otro discípulo, pero estaba con Simón Pedro siguiendo a Jesús. Y este discípulo, dice, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Hermanos, en el tiempo antiguo, cuando se iba a dar juicio a una persona, siempre se le llevaba frente al Sanedrín. Y había en el lugar del templo un lugar donde era especial para darle juicio. Siempre había presunción de inocencia, es decir, que se le llevaba a juicio pensando que quizás era culpable o quizás era inocente. La pregunta es, Caifás y los del Sanedrín, ¿consideraban que Jesús era inocente o culpable? Entonces iban a ser que jueces que parciales, ¿cierto? Ya tenían como un veredicto, iban a hacer todo lo posible por acusar a Jesús. Imagínense ir a un juicio donde el juez va a hacer todo lo posible que usted sea culpable. Va a buscar todos los medios para que sea culpable. Jesús enfrentó un juicio injusto. Jesús, siendo inocente, enfrentó un juicio injusto. El creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, vino ante las autoridades espirituales
para ser enjuiciado. Pero estas autoridades, en vez de dar el ejemplo, de ser un ejemplo moral, de ser un ejemplo espiritual, de ser un ejemplo en cuanto a su juicio. ¿Se acuerdan de Salomón cuando emitía juicios? Trataba siempre de que el justo, ¿verdad?, recibiera lo que es justo para esa persona. Y el culpable fuera culpable y se le diera siempre lo que merecía. Lo que merecía. Entonces, muchas veces no nos fijamos en este detalle cuando leemos este texto. Hermanos, Jesús fue ante un juicio donde todos los que estaban ahí ya consideraban que quizás era inocente, pero lo querían culpar. Lo querían culpar porque ellos habían convenido que Jesús muriera. Se habían puesto de acuerdo que Jesús muriera. Todo estaba planificado para que Jesús muriera y muriera de una forma vergonzosa, de una forma terrible en la cruz. Iban a buscar todos los medios para que Jesús fuese culpable, para que al fin ellos pudiesen tener una victoria frente a Jesús, quien predicó salvación, amor y esperanza al pueblo de Israel. Pero habían unos discípulos ahí que le seguían, entre ellos Pedro. Había un acompañante ahí que no se sabe quién es, pero que era amigo del sumo sacerdote. El versículo 16 dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Primera negación de Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. No lo llevaron a Jesús ante el Sanedrín, ante el lugar donde se hacían los juicios. Lo llevaron a un patio congelado. Y estaba Pedro ahí también con los demás que estaban ahí siguiendo a Jesús medio secreto, pero algunos lo reconocieron, hermanos. No se quería. Después de que Pedro decía: yo voy contigo hasta la muerte. Después que Pedro desenvainó una espada y le cortó la oreja a Malco, diciendo como que aquí estoy para defenderte, Señor. Ahora andaba con cuidado. Ahora andaba con miedo. Ahora decía que yo no conozco a Jesús. Yo no lo conozco a Jesús. Hermano, esto es sumamente grave porque nosotros a veces caemos en eso. A veces nosotros le prometemos a Dios que vamos a serle fiel, pase lo que pase. Nosotros le prometemos a Dios que vamos a cumplir su palabra. Le prometemos a Dios que vamos ahora a andar en integridad. Le prometemos a Dios que vamos a cuidar de nuestra familia. Le prometemos a Dios muchas veces que vamos a andar en fidelidad. Le prometemos a Dios que ahora sí te voy a servir, Señor, pase lo que pase. Pero muchas veces cuando llega la dificultad, ¿qué pasa? No lo conozco. No sé quién es. En este momento no me conviene decir que soy seguidor de Jesús. En este momento no me conviene decir que yo lo sigo al Maestro. En este momento no, yo tengo otras ocupaciones, yo tengo otras cosas que hacer. No, yo tengo muchas cosas que alcanzar en mi vida, muchos éxitos, muchas metas. Seguir a Jesús todavía no me conviene, no lo conozco. Va a llegar un momento que quizás sí, pero en este momento no. Negamos a Jesús muchas veces. Pero en otra partida, hermanos, están los líderes religiosos acusando a Jesús con falsas pruebas, acusando a Jesús para que de alguna manera
fuese crucificado. En ese tiempo, el sumo sacerdote y el Sanedrín no podían llevar a muerte a Jesús. Pero antes de llevarlo a las autoridades romanas, ellos tenían que tener algo muy sólido para acusarlo delante de las autoridades romanas y que las autoridades romanas le pudieran dar muerte. Ellos no podían matarlo, no lo podían hacer. Su ley no lo permitía. Eran los romanos los únicos que podían dar juicio. Eran los únicos que podían dar muerte a alguien que se le haya dado culpabilidad. Los romanos, hermanos, estaban preocupados más que todo en mantener la paz. No querían meter sus narices en cuestiones de religión, en cuestiones políticas, entre los judíos, entre los pueblos conquistados. Ellos querían mantener el orden, querían mantener la paz. Entonces querían, de alguna manera, encontrarle un cargo a Jesús para enjuiciarlo, hermanos. Hermanos, me recuerda que hoy también los líderes religiosos muchas veces tienen esta actitud con Jesús. Utilizan a Jesús como instrumento para enriquecerse, utilizan a Jesús como instrumento para engañar, utilizan a Jesús como instrumento para manipular. Los líderes religiosos a veces utilizan el nombre de Jesús, las Sagradas Escrituras, simplemente para su propia conveniencia, hermanos. Los líderes religiosos en este tiempo tenían conocimiento de las Escrituras. Pero ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos no reconocían que Jesús realmente decía verdad. Ellos desechaban la enseñanza de Jesús. Por más que Jesús les enseñaba acerca de las Escrituras, acerca de la ley, ellos no querían escuchar a Jesús. Ellos no querían escuchar al Maestro. Simplemente lo rechazaban. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Jesús estaba en un lugar frío, Jesús estaba en un patio, Jesús estaba atado, Jesús estaba esperando a que viniera el juicio. Y llegó el juicio. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Y miren la conversación entre el sumo sacerdote y Jesús. Es muy interesante lo que Juan explica aquí en su evangelio. El sumo sacerdote se le acerca a Jesús y le preguntó acerca de sus discípulos. Y le preguntó acerca de sus enseñanzas. Como que si nunca habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Como que si nunca habían escuchado lo que Jesús predicaba. Y Jesús le respondió, hermanos. Jesús en este momento no se quedó callado. Hay momentos en que Jesús se queda callado. Y hay momentos en que Jesús va a responder. Nosotros también tenemos que aprender, hermanos, a callar muchas veces en ciertos momentos, en ciertas ocasiones. Pero también a responder cuando se lleve la ocasión, hermanos. Pero a veces nosotros tendemos a quedarnos callados para no ofender. A veces nos quedamos callados para no crear problemas. A veces nos quedamos callados para que no hayan problemas y que exista una paz superficial en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros compañeros, nuestros hermanos acá de la iglesia. A veces es prudente quedarse callado, pero a veces, hermanos, hay que responder con autoridad. Jesús en este momento le respondió y le dice, versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto.
Hermanos, Jesús por lo menos ha predicado hasta este momento en 3 lugares importantes. Dice que le ha hablado al mundo, es decir, donde quiera que Jesús estaba, donde quiera que Jesús iba, Jesús enseñaba. Le enseñaba al mundo, le enseñaba a los gentiles, le enseñaba a todo aquel que quería escuchar su mensaje. De hecho, a Jesús se le acercaban muchos para escuchar el mensaje y venían de muchos pueblos y de muchas localidades. Se le acercaban a Jesús para escuchar su mensaje. Jesús le hablaba a todo ¿el qué? El mundo. Segundo, Jesús enseñaba en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar donde se reunían los discípulos, donde se reunían los judíos, para escuchar la ley de Dios, para estudiar la ley de Dios, para entender las escrituras, el consejo de Dios. Entonces Jesús no solamente estaba allá en el mundo, no solamente estaba en las ciudades, en los pueblos, también iba a las sinagogas, también iba a los lugares de reunión de los judíos y les predicaba también al pueblo judío. Nada ocultaba a Jesús. A nadie le ocultaba su enseñanza. Siempre él estaba presto a enseñar. Y tercero, dice, he enseñado en el templo. He enseñado en el templo. Lo curioso es, hermanos, que los judíos consideraban que en el templo estaba la presencia de Dios, que Dios habitaba en el templo. Y por eso los judíos venían de cualquier nación, de cualquier lugar, en peregrinación al templo. Y allí ellos sentían y pensaban que estaba la presencia de Dios. Pero Dios estaba en Jesús. Jesús también predicó en el templo, pero no estaba en el templo. Dios estaba presente en Jesús. Podrían adorar en el templo, pero a quien debían de escuchar era Jesús, porque ya Dios ya no estaba en el templo. Ya Dios estaba encarnado en Jesús predicando. Hermanos, es importante que entendamos esto. Es importante. Hermanos, cuando nosotros no buscamos a Jesús y buscamos otra cosa, entonces estamos haciendo las cosas incorrectas. Debemos de buscar a Jesús. Debemos de buscar a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede tener acceso al Padre, nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Mi responsabilidad acá y la responsabilidad de los hermanos de Reinaldo y los que enseñamos desde acá es llevarlos a Jesús. No es llevarlos a lo que yo piense, a lo que yo considero, es llevarlos a Jesús. Mi responsabilidad es que conozcan a Jesús a través de las Escrituras. No es que me sigan a mí, sino que sigan a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Y como padres de familia, tenemos la responsabilidad también de llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿a quién? A Jesús. Tenemos que llevarlos al camino, tenemos que llevarlos a la verdad, tenemos que llevarlo a la vida. Es nuestra responsabilidad y no debemos de cansarlos una y otra vez y perseverar en ello, hermanos, de llevarlos a Jesús. De llevarlos a Jesús, hermanos. ¿Cuál era la responsabilidad de los líderes religiosos de ese tiempo? Era llevarlos a Jesús. Era llevarlos al mensaje que traía Jesús, a ese mensaje renovado que traía Jesús. Pero los líderes religiosos lo que hacían
Era su propia conveniencia, buscaban su propia conveniencia, buscaban que los siguieran a ellos, que los respetaran a ellos, que los tuvieran en eminencia, que los tuvieran en lo alto, que los respetaran a ellos, y nunca buscaron que Israel buscaran de Dios. Por eso Jesús, al mirar a Israel, al mirar al pueblo de Israel, dicen, son como ovejas que no tienen pastor. La responsabilidad de los líderes religiosos, del sumo sacerdote, era llevar a todo el pueblo de Israel a Jesús. Hay algo curioso en Juan, porque uno de los principales sacerdotes, uno de los principales de los judíos, que era Nicodemo, se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que Jesús tenía palabras de vida eterna. Se dio cuenta de eso y buscó a Jesús, pero lo buscó en lo secreto, allá en lo oscuro, en la noche, porque tampoco quería deshacerse del prestigio que le daba ser parte de los líderes religiosos de Israel. A veces, hermanos, necesitamos renunciar a nuestra comodidad. Hermanos, a veces necesitamos renunciar a nuestra propia conveniencia a veces. A veces necesitamos, hermanos, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestras finanzas para llevar a nuestra familia, para llevar a personas a Cristo, para que escuchen el consejo de Dios y llevar a muchos a Cristo, hermanos. Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos despertar y darnos cuenta que cada uno de nosotros somos un parlante, una corneta. ¿Cómo así, hermano? Sí, somos un parlante, una corneta. Porque Dios puede hablar a través de nosotros para llevar su mensaje. Simplemente nos convertimos como un instrumento de Dios, en el cual nos usa Dios para llevar el mensaje, hermanos. Hermanos, necesitamos, como Jesús, llevar el mensaje al mundo, incluso a otros que quizás ya conocen las Escrituras, pero necesitamos también llevar la verdad a otros. Incluso, hermanos, donde muchas veces creen que está la presencia de Dios, también hay que llevar este mensaje. Hermanos, necesitamos siempre poner atención al mensaje de Dios en este lugar. Tratar de que el mensaje de Dios pueda ser atesorado en nuestro corazón y ponerlo por obra. Lo que me llama la atención de Jesús aquí es que dice que nada ha hablado ¿en qué? En oculto. En oculto. Religiones como los mormones, por ejemplo, tienen mensajes ocultos, ¿sabía usted? Por ejemplo, si usted quiere sellar su matrimonio para la eternidad, porque usted puede, para los mormones, usted puede ser dioses en otros planetas. Entonces usted puede ser un matrimonio que pueda gobernar otro planeta en la eternidad. Entonces usted, en los templos hay un rito oculto donde solo usted y su esposa saben qué se hace ahí para sellar su matrimonio. No se sabe. Hay una secta de los mormones, no los mormones principales, ¿verdad? Sino que es una secta de los mormones, por ejemplo, que están en Estados Unidos, que se han dividido de los mormones. Es una secta donde compraron un terreno, hicieron un templo y el principal, ¿verdad? Se llevó un montón de gente a vivir en ese lugar. Tuvieron hijos, ¿y sabe de quién eran los hijos? Todos de los líderes mormones. Los ritos eran una mesa grande de mármol y tenían relaciones en esa mesa como un rito, ¿verdad?, de los líderes religiosos de los mormones. Y así salían embarazadas, jovencitas. Las doncellas tenían que ser entregadas a los líderes religiosos para que pudiesen tener niños consagrados, porque venían del principal
de la secta de los mormones. Y las autoridades se dieron cuenta y desmantelaron esa situación, ¿verdad? Y entraron y vieron aquel montón de niños en esa comunidad, ¿sí? Pero entre ellos se protegían. Las mujeres protegían a los líderes religiosos de ahí. El mensaje de Jesús no es oculto. Nosotros podemos ver cosas ocultas en muchas religiones y en muchas denominaciones y en muchas sectas. Hay a veces cosas ocultas, hermano. El mensaje de Jesús nunca fue oculto. El mensaje de Jesús es claro, es para todo el mundo. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de sanidad, es un mensaje no para satisfacer los deseos de líderes religiosos. Es para que sigan a Jesús como su Señor y su Salvador. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me preguntas a mí acerca de mis enseñanzas? Preguntan los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, pregúntale a ellos, a todos los que han escuchado mi mensaje, pregúntales. Ellos saben el mensaje. Pregúntales, porque yo les he dado a conocer mi mensaje. Y mire lo que sucede en el versículo 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una ¿qué? Una bofetada. ¿Qué es una bofetada? Imagínense, ¿verdad? Imagínense la mano del alguacil, ¿no? Así cuando le hace de su esposa así, ¿verdad? Y despierta, ¡pam! En la cara. Hasta lo deja sin pelo, ¿verdad? Una bofetada, hermanos. Imagínense. Una bofetada en la cara. ¿A usted le han dado una bofetada en la cara alguna vez? ¿Ah? ¿A quién le ha dado una bofetada? ¿Quién ha recibido una bofetada aquí? ¿Usted recibió una bofetada? ¿Cómo se sintió en ese momento? O sea, que a uno le peguen en un brazo o acá o cualquier lado, pues, bueno, es algo que no se debe suceder, ¿va? Es manejable, pero que le peguen en la cara, imagínense, que le peguen en la cara, aguantaría. Probamos. ¿Quién quiere recibir una bofetada? ¿Sabe que hay competencias de bofetadas? ¿Usted ha visto las competencias de bofetadas? ¿Cierto? Hay una mesa así y primero él tiene que agarrarse, ¿no? El que va a recibir la bofetada tiene que agarrarse y el otro hasta se unta polvo así para, como cal o algo así, ya sea, ¡bum! ¿Verdad? Y hasta que se derriban unos a otros. Y el que derriba, ese gana. A veces se ve en cámara lenta, cuando lo hacen en cámara lenta, ¿no? Parece que los dientes le van a salir, hermano. Parece que los ojos le van a salir, ¿cierto? Se mira cómo esa bofetada. Y a veces, hermanos, a veces llegan, pero musculosos, ¿verdad? Imagínense decir una bofetada de un tremendo musculoso. A mí me mandan a dormir de una, ¿no? Para la otra vida. Jesús recibió una bofetada de un alguacil. No sabemos la dimensión, no es que le dio, lo golpeó, no dice lo golpeó, no. Le dio una bofetada, hermano, a Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Así respondes al sumo sacerdote? O sea, sintió como que ofendieron al sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús le respondió. Miren lo que Jesús no se queda acá, después de la bofetada que le pegaron.
Después de la bofetada que le pegaron, Jesús le respondió y le dice, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Dime, ¿en qué yo he hablado mal? De todo lo que dije, decime algo que es mentira, que está mal dicho. Y si bien, dice, y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Jesús no se queda callado en este momento, porque a veces pensamos que Jesús siempre se quedó callado, ¿no? No, aquí Jesús está respondiendo. Jesús no responde con otra bofetada. Jesús no quiere venganza, pero sí le responde con palabras rectas. Si he encontrado mal, dime en qué estoy mal. Si he hablado mal, si he hablado algo incorrecto, si hay algo que está mal en lo que yo he dicho, dime. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Imagine darle a Jesús una bofetada. Versículo 24, Anás entonces le envió atado, todavía sigue atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Hermanos, para concluir, quiero expresarle unas últimas palabras. Jesús estaba indefenso frente a estas personas. Jesús tenía todo el poder para salir de ahí. Jesús tenía todo el poder para eliminar todos los que le hacían mal. Pero sin embargo, Jesús en su divinidad, en su poder, decidió humillarse. Lo abofetearon, lo insultaron, le dieron un juicio, ¿sí?, no apropiado. Lo llevaron a un patio frío, lo llevaron a autoridades que querían acusarle. Jesús decidió, por su propia voluntad, tener este juicio, sabiendo que lo iba a perder. Sabiendo que lo iba a perder, hermanos. Jesús muchas veces nos enseña que la mejor respuesta ante la maldad, ante la justicia, es la humildad. Muchas veces tenemos que perder para poder ganar. A veces tenemos que perder. ¿De qué sirve contestar de la misma manera que me contestan? ¿De qué sirve si me dan una bofetada, yo dar otra? ¿De qué sirve si me hacen un juicio injusto, yo también dar un juicio injusto? Jesús murió en la cruz por ellos también. Porque a través del sacrificio en la cruz, ellos podían acceder al arrepentimiento. Solo me acuerdo cuando Pedro, en día de Pentecostés, les predicó a todos los que decían crucifícale, a ellos mismos les predicó. Y que Pedro concluyó con estas palabras, dice, aquel que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron. Ellos, compungidos de corazón, dijeron, si tienes razón, Pedro, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibirán perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hermanos, frente a un juicio injusto, Jesús dio un juicio justo y una oportunidad de salvación. Que aunque le habían hecho mal, Jesús presentó la oportunidad para que se arrepintieran y se salvaran de su mal camino. Ahora estamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús pase lo que pase? ¿O estamos dispuestos a bofetearlo con nuestra actitud, con nuestra vida? No, hermanos, honremos a Jesús en nuestra vida, porque el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se humilló hasta lo sumo por nosotros, para darnos vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Póngase en pie y oremos. Amado Padre, gracias Señor te damos. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por darnos vida, por darnos paz, por darnos salvación aún sin nosotros merecerlo. Gracias, Padre, por mostrarnos que la humildad, el sacrificio, que a veces perder vale mucho más, Señor, porque sabemos la recompensa que nosotros tenemos en ti. Padre, ayúdanos a serte fiel, a seguir en tus caminos, y que siempre, siempre, Señor, podamos ir a ti, que podamos obedecerte, que podamos siempre estar en el hueco de tu mano, bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga. Amén.